Muy bien, bienvenidos a la clase, perdón, al paso número 27, ¿no? Estamos avanzando pasito a pasito y hemos llegado al paso 27. Estamos viendo un tema bastante álgido realmente, con bastante oposición, así que no bajemos la guardia con la oración, con la lectura bíblica, y ese tiempo de devoción a nuestro Dios. En nuestro paso 27 estamos estudiando angelología y dentro de la angelología hay una rama o un derivado que es el estudio de Satanás, ¿no? Y que se conoce como satanología, pero está dentro del rubro de angelología. ¿Por qué? Porque Satanás es un ángel también, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Esta es la vuelta que estamos dando, ¿ya? Hoy día vamos a ver un poquito, es una pincelada y yo creo que va a ser bastante edificante, así que máxima atención, mis hermanos, máxima atención, ¿ya? Y vamos a estudiar satanología. Nomás de mencionar el nombre ya como que nos incomoda un poco, ¿no? Diablo, Satanás, pero ¿qué pasa en el mundo? En el mundo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, busca dos extremos, ¿no? De hacer hacer caricatura de él, ¿no? Como algo gracioso, con sus cachitos, su colita, su tridente, ¿no? Y que pase de esa manera, ¿no? Por eso que hay tantas personas, por ignorancia bíblica y sin saber los peligros que acarrea esto, toman este nombre, ¿no? De Satanás o del diablo. Por ejemplo, grupos musicales, ¿no? Las Diablitas de la Cumbia me han tenido que cortar el 80% de esa imagen porque definitivamente son las Diablitas de la Cumbia, pues hermano, ¿no? Entonces, como buenos enemigos y están en el mundo, pues hacen cosas del mundo, ¿no? Ese es el extremo de caricatura, ¿no? Y el otro extremo es el extremo de buscar adoración, de buscar eh, saber más de él. ¿Cómo es él? ¿Cómo son las divisiones? ¿Qué pasó? ¿Qué poderes tiene? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y se meten en un camino bastante oscuro y bastante peligroso que la escritura nos prohíbe, porque es peligroso. Y porque Dios lo prohíbe, no lo debemos hacer. Entonces, incluso tenemos esos estereotipos o esas ideas de que Satanás, ¿no? Que es un macho cabrío, es una con señas, con símbolos, bastante simbología satánica existe bastante simbología satánica, y hay que, en cierta forma, conocerla para no incurrir en errores, ¿no? Y es más, es la forma que Satanás busca adoración. Uno busca adoración a través de la religiosidad, la religión, la idolatría. Él y sus demonios. Y la otra parte es la parte que pasa desapercibida, ¿no? El diablo no existe y viven sin el cuidado de que este es un ser real, ¿no? Es un ser real, ¿no? Es un ángel rebelde, maligno, es un espíritu también, es un espíritu, como todos los ángeles. No es divino, no es humano, es un espíritu. Pero también entendemos que es una criatura, ha sido creada por Dios también, ¿ya? Y por ende es limitado, ¿ya? Así que el diablo y Dios y Jesús no están en, en esa lucha de mano a mano, ¿no? No hay tal cosa. A veces se ve en las redes sociales, se supone que es un diablo con Jesús, Barbón, y están haciendo esas vencidas, ¿no? Vencidas, puño inglés, ¿no? A ver quién gana. Y eso no es correcto, mi hermano. Acá no hay tal cosa como guerra espiritual. Lo vamos a estudiar. Dios permita que lleguemos a los siguientes pasos, y ahí vamos a ir viendo esto. Es una persona, tiene inteligencia, tiene emociones, tiene voluntad, ¿ya? Así que lo hace una persona, ¿ya? No he puesto referencias bíblicas, pero está de más decir, pues, ¿no? Que es un ser inteligente, por, no solamente porque es un ser inteligente, sino por la experiencia de tantos años que tiene ya en esta tierra, ¿no?
Y definitivamente sus emociones son hacia el mal y su voluntad es ligada al mal, ¿no? Contrarios al propósito de Dios, a los planes de Dios y a los hijos de Dios, a los seres de Dios, y definitivamente el perdido, que es presa fácil de todo eso. Es real, ¿de acuerdo? Satanás es real. Tentó al Señor Jesús, ¿no? O sea, tentó al Señor Jesús en el desierto. El Señor Jesús lo va a mencionar también en sus parábolas, lo va a mencionar, y es más, en Lucas 10, 18, en Lucas 10, 18 va a decir, le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. El mismo Señor Jesús lo dijo. Entonces, por eso que a veces hay algunos teólogos que niegan a Satanás como ser. Y no tendría sentido, ¿no? Que alguien sea castigado por la eternidad, si sea un ser ficticio, ¿no? ¿De acuerdo? Silenciando microfonitos, por ahí se abrió uno. Listo. Muy bien, ¿qué más dice? Siempre no siempre es grotesco, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos esa idea de que es feo, de que es monstruoso, de que tiene cachos, y no siempre es así, no siempre es así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el segundo a los Corintios 11:14 dice, no es maravilla, y no se maravillen, será acá, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿De acuerdo? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, no es tal cosa que, soy el diablo, me parece ahí con algo con cachos, rojo, monstruoso. No necesariamente es así, ¿de acuerdo? Esto es bastante extrabíblico lo que voy a comentar ahorita. Las personas que han hecho pacto de una manera con Satanás, dice que se han encontrado con un ser muy alto y de buen parecer, ¿no? Ahorita que me acuerdo, ¿no? En relación a las cosas que usa en el mundo Satanás, se vuelve normal, ¿no? Y yo por ahí he visto una serie creo que es de Netflix, en el cual la serie se llama Lucifer, se llama, ¿no? Y es un ángel, o sea, y hace referencia a Satanás, hasta donde sé. No me he preocupado por averiguar más, ya por el simplemente hecho del nombre ya lo descarté, ¿no? Pero así se cuela y la gente lo ve, lo filtra. Y aparece como bueno, ¿no? Como tantas otras películas, ¿no? Hay otras películas que son como 3 o 4 películas, que es Crepúsculo, ¿no? Que habla de vampiros. Y los vampiros ya no son malos ahora. Ni los hombres lobos son malos, ahora son buenos. Y se enamoran, ¿no? Tienen ese amor romántico. Ese es el mundo, mis hermanos, y esas ideas se nos filtran en la cabeza. Por eso que hay cristianos, hermanitos, que no estudian la palabra, lamentablemente. Con mucha pena lo digo, comentaba justo un hermano me decía, hermano, ya la gente no viene a estudiar, y es preocupante, ¿no? O sea, cada vez somos menos. Y es preocupante realmente. ¿Por qué? Porque si no están estudiando, como decía otro teólogo, si no están siendo discipulados por la palabra de Dios, están siendo discipulados por el mundo, ¿no? Porque si no están estudiando la palabra de Dios, están haciendo cualquier otra cosa en la línea del mundo y están aprendiendo cosas en la línea del mundo. De repente están viendo la serie Lucifer, terrible, ¿no? Un creyente. Entonces, ese es el punto, mis hermanos, ¿de acuerdo? Así que ustedes, bueno, felicitarles que están llevando este estudio y animarles a seguir perseverando a pesar de la oposición. Puede herir y atrapar hasta creyentes, eso dice, pero en el punto anterior, no siempre es grotesco, así, no siempre, ni Satanás, ¿no? El diablo, ni los demonios, no siempre es así, ¿de acuerdo? A veces usa a personas, cuando dice acá se disfraza de ángel de luz, dice que se meten en la iglesia. Satanás, a veces tenemos ese concepto errado también de pensar de que Satanás está por ahí poseyendo a la gente y está haciendo... No, para Satanás es más práctico meter a un predicador falso en la iglesia y que enseñe doctrina errada. Yo te recomiendo este ejercicio con mucha delicadeza y con mucho cuidado, mi hermano. Yo considero que ustedes ya son, en cierta forma, tienen cierta madurez. Ve estos canales de cable que son pseudo cristianos. Hay uno que otro predicador que es sano, pero por lo general ve, ¿no? Y tú vas a ver que muchos de los predicadores no están en el púlpito, no tienen una Biblia abierta, no tienen una ayuda de bosquejo para no, pero están haciendo
Un predicador que sale del púlpito y se comienza a caminar, ya ese es histrionismo y es gala de oratoria, es retórica pura. Y hagan un análisis en uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando veía a Cash Luna, por ejemplo, ¿no? Uy, qué bien, qué bonito, cómo hace la palabra, tiene razón. Hasta que comencé a meterme, investigué un poquito y comencé a encontrar cosas que había una manzana podrida, pero estaba acaramelada. Así es. O sea, no esperes que te van a dar una mentira y te la van a presentar, oye, esta es una mentira, cómetela. No. Por lo general siempre viene envuelta en mentira, en verdad. Siempre se habla de verdad. Por eso que no todo pensamiento, y ojo con esto, que tiene un versículo es bíblico. Porque a veces hay un pensamiento bastante humanista y sacan un versículo fuera de contexto y le meten, sí, es bíblico, pues ahí está el versículo. Ojo con eso, mis hermanos. Hay que tener bastante atención con eso, ¿de acuerdo? Ahora, puede herir y atrapar hasta creyentes. No estoy diciendo que puede poseer, Dios permita que lo estudiemos más adelante, no posee, salvo en el caso bíblico que dice que Satanás entró en Judas, que es un caso especial. De ahí no vemos a Satanás entrando en nadie más. Demonios sí, ¿de acuerdo? El mismo Satanás hizo ese trabajo con Judas. Atrapar a creyentes, ¿en qué sentido? Dice, sed sobrios. Pedro le está hablando a la iglesia, ¿de acuerdo? Sed sobrios y velad. Sobrios, firmes, serios, ecuánimes. ¿Quién no es sobrio? ¿Cómo se dice quién no es sobrio? El que está borracho, pues no. El que no está borracho está entregado a sus emociones, sus acciones y todo al alcohol, ¿no? Igual que otra persona que no es sobria, y alguien iracundo de repente, alguien que se ha entregado su ira, ¿no? Sus emociones y sus acciones también a la ira, ¿no? Ese es alguien que no es sobrio. ¿Alguien sobrio quién es? Que está plantado en la palabra de Dios, que está plantado en la roca. Ese es alguien que está sobrio. Y ese que está sobrio, ¿cómo debe estar? Atento, velando, como un centinela, ¿no? En su atalaya, ahí, velando. Ese debe ser. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pedro. Pedro que aprendió de primera mano. ¿Sí o no? Claro, Pedro aprendió de primera mano. Oren conmigo, para la carne es débil. El espíritu quiere orar, pero la carne es débil. Oren conmigo, le dijo el Señor que se desmedí. Sí, ahora, se durmieron. Y después Satanás los zarandeó a Pedro como lo había dicho que lo iba a hacer, negó a su Señor, ¿no? Por eso que Pedro ahora en su carta dice, sean sobrios y velen, no se duerman. Ya, eso no quiere decir que no vamos a trasnochar y todo, no. Atento espiritualmente, hermano, atento espiritualmente, ¿ya? Porque vuestro adversario, el diablo, dice Pedro, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Algunos teólogos van un poquito más allá y dicen, normalmente cuando un felino caza, ¿no? Bueno, en el caso de los felinos y el león, el que caza pues es la leona, ¿no? Pero acá dice que es un león rugiente. Normalmente un león o cualquier felino no ruge antes de cazar. Normalmente ruge cuando ya ha cazado a alguien, ¿ya? Ojo con este dato. Entonces acá Pedro dice, anda buscando a quien devorar. Pero si ya está rugiendo es porque ya atrapó a alguien y ya lo tiene en el piso. Y ya lo mandó al mundo. Ya lo desbarrancó en el pecado, usando el mundo, usando su carne. ¿De acuerdo? Bueno, hay tanto por hablar en esto, mis hermanos. Satanás significa adversario, ¿de acuerdo? Adversario. En Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Está narrando una batalla, una lucha acá, y está hablando de que Satanás había sido arrojado. Él y sus demonios, ¿no? Sus ángeles, todos los ángeles caídos, habían sido arrojados a la tierra. ¿Ya? Y miren que en este único versículo hace 4 nombres de Satanás, ¿no? Le dice gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 nombres en un versículo para Satanás, ¿de acuerdo? En el 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, nuevamente.
¿Por qué lo hace el apóstol Juan escribiendo Revelaciones, Apocalipsis? ¿Por qué? Para que quede claro de quién está hablando, mis hermanos. Para que quede claro en el último libro que tenemos en nuestra Biblia, de acuerdo al canon que tenemos, ¿no? A nuestro canon bíblico, él está diciendo, por si acaso, estoy hablando del dragón, la serpiente antigua, la del Génesis, del diablo, Satanás. ¿De acuerdo? Bueno, hay como 40 nombres para Satanás. Hay como 40 nombres. Uno de ellos es Satanás, que significa adversario. Está en el Antiguo Testamento también. Hay varias referencias, ¿no? Diablo significa acusador, ¿no? Calumniador significa, ¿no? Por eso que Timoteo, ¿no? Haciendo un paréntesis acá, Timoteo cuando le escribe a las mujeres, a las hermanas, ¿no? Pablo escribiendo en Timoteo, a Timoteo, mejor dicho, dice ahí, las mujeres no sean calumniadoras, dice. Y en el original dice, las mujeres no sean diábolas. Las mujeres no sean diablas. Eso dice en el original, para las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, diablo significa acusador, calumniador. Ojo con esto, y esto nos ayuda bastante cuando se hace consejería matrimonial o se hace eh, temas de matrimonio. ¿Ya? Tentador, Lucero, es un nombre antes de su caída, ¿no? Lucero. Algunos van a traducir, que viene de latín, y lo van a traducir como Lucifer, ¿no? Como Lucifer. Pero Lucero es más cortante, más tajante. Lucero, hijo de la mañana, dice, ¿no? Lucero, así dice completo, por eso dice Isaías 14:12, que Isaías 14:12. Lucero, hijo de la mañana, ¿ya? O sea, el que transporta luz, ese era Satanás antes de caer. Serpiente, dragón, Apolión, Belcebú, príncipe de los demonios, Belial, príncipe del mundo, es príncipe del mundo, príncipe de los demonios, príncipe de la potestad del aire, el dios de este mundo. Ahí está, el dios de este mundo. El malo o el maligno, ¿no? El malo o el maligno. Enemigo, homicida, mentiroso, acusador, engañador, dios de este mundo. Bueno, lo voy a repetir ahí. Por eso que a veces los dragones, ¿no? Los dragones que a veces se usan como figuras decorativas, hay una tendencia bastante demoníaca. Y esto, como también lo comentó un hermano, no hay que ver demonios en todas partes, pero hay que estar atentos. Atentos, mis hermanos, atentos siempre. Porque puede ser, recuerdo un pastor, su abuelo, que había sido un combatiente, había estado peleando en Corea, una cosa así, la cosa que como trofeo de guerra, él tenía un dragón y se lo regaló a su hijo que era pastor. El hijo o el nieto, me parece. La cuestión es que era pastor, pero le comenzó a ir mal y tenía un dragón rojo, grandazo, bonito, una artesanía oriental, ¿no? Y como cuadro, bonito, pues, ¿no? Pero comenzó a tener problemas, ¿no? Hasta que se hizo oración y el Señor trajo discernimiento de espíritus y dijo, ese dragón está trayendo problemas. Hasta que lo destruyeron, lo desaparecieron, las cosas mejoraron. A veces es así, mis hermanos. Yo conozco tantos casos, Dios permita que lleguemos a los dos siguientes o los dos últimos pasos de este nivel y ahí vamos a estudiar los problemas que traen a veces algunos fetiches, algunas cosas que son imágenes, que son adornos, ¿no? Yo recuerdo tener un familiar que tenía una maderita, era un tallado de una negrita africana, un tallado bien bonito, pero era bastante extraño el tallado, ¿ya? Y no se iba a la enfermedad de esa casa, siempre había problemas en esa casa, enfermedad. Hubo otros problemas, siempre, no faltaban los problemas en esa casa de este familiar, ¿no? Hasta que yo un día fui ahí, pero siempre que iba, siempre tenía bastante decoración, adornitos en su casa. Pero veía y me llamaba la atención, ¿dónde sacaba eso? ¿No? Alguien lo había encontrado en la playa, lo habían restaurado y lo tenía ella, ¿no? Estaba tirado en una playa. Lo restauraron y lo tenía. Digo, deshazte de eso, bótalo, le dije al familiar, ¿no? Uy, no, esa es la que me cuida la casa, decía. Esa es la que cuida la casa, ¿no? Peor todavía, ¿no? Atribuyéndole fe, ¿no? Obviamente son inconversos, ¿no? Pero ahí trajo problemas.
Vamos a ver rapidito en Ezequiel 28 y en Isaías 14 es cuando se menciona a Satanás. En Ezequiel 28, la mitad de 28, 14. ¿Quién está antes de Ezequiel? Mucho, mucho antes de Ezequiel. Profetas mayores, Isaías. ¿Ya? Como una técnica de memoria, ¿no? Isaías 14, Ezequiel 28. Son los dos pasajes que hacen referencia a Satanás. ¿Ya? Dice así, vino a mi palabra diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ojo con esto, ¿ya? Y lo menciono y hago el paréntesis ahí, porque hay teólogos que dicen que este pasaje bíblico está hablando de un hombre, no está hablando de ningún ángel, ni mucho menos de Satanás. Algunos teólogos hacen su exégesis de esa manera, y esa es la hermenéutica que ellos aplican. Dice, está hablando de un rey real de Tiro, ¿ya? Eso es lo que dicen ellos. Pero cuando se hace una exégesis un poco más profunda, más detallada, nos damos cuenta que definitivamente no está hablando de un hombre, ¿no? Y les animo a revisarlo después y hacemos la lectura para que ustedes se den cuenta. Es más, en los versículos, me parece que 2 o 3, 1 o 2, habla de príncipe de Tiro. Y acá hace una mutación, hace un cambio. Ya no habla de príncipe de Tiro, habla del rey de Tiro. Total, es el príncipe o el rey. ¿Por qué? Cambia el giro. Y acá, comienza a hablar de otra cosa, de alguien que no es el rey, que no es el príncipe de Tiro. Dice así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ese era Lucifer, mis hermanos. Ese era Satanás, el sello de la perfección, de la sabiduría y de la hermosura. Por eso que es contraproducente. Algunos van a decir, no, no, cuando fue expulsado del cielo ya se volvió feo. Eso no es comprobable bíblicamente, ¿no? ¿Podría ser después de una maldición, Señor? Sí, podría ser, pero él era perfecto, sabio y hermoso. Ese es Satanás. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de todas las piedras preciosas era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, belilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. ¿Qué quiere decir? Que hubo como una fiesta, ¿no? Hubo una fiesta de tamboriles, dice, y flautas cuando lo creó Dios a este ser, a este ángel. O sea, fue algo especial, ¿no? Fue algo especial. Interesante, lo he sombreado ahí, Edén y creación. Tú, querubín grande, ya el rey, el príncipe, ya no puede ser un querubín, pues, mucho menos protector, ¿no? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Estaba junto a Dios, estaba en el monte de Dios, dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Qué hermoso es el lugar, ¿no? Piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, perfecto. Satanás estaba perfecto, Lucifer, hasta que se halló maldad en ti. Esa es la expresión clave ahí. Hasta que se halló maldad en ti. Se halló maldad en ti. Todo estaba bien, perfecto, dice. Hasta que se halló maldad en ti. No conocemos la fuente del mal, ¿de acuerdo? Muchos teólogos, al igual, no encontramos bíblicamente, Dios no nos ha revelado el origen, la fuente del mal. ¿De dónde nació? ¿De dónde salió el mal? No lo sabemos. Ningún teólogo lo puede explicar, ¿de acuerdo? Ya vamos, ahí estamos aprendiendo bastante, ¿ah? No sabemos cuál es la fuente del mal. De ahí va a ver, el hombre va a hacer sus religiones de lo que es el deísmo, ¿no? Que hay un Dios bueno y un Dios malo. Y ese es deísmo, eso es totalmente antibíblico, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto por ahí en algún estudio, en algún nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No sabemos la fuente del mal, de dónde aparece, si todo es perfecto, si Dios, ¿de dónde apareció? No lo sabemos, Dios no lo revela, no lo revela, ¿ya? Pero sí sabemos dónde se origina, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se origina? En el corazón de Satanás, en Satanás. Hasta que se halló maldad en ti, ahí nace la maldad, ahí, no, digamos, ahí hay un origen de la maldad, ahí hay un origen. No sabemos la fuente, pero ahí hay un origen. En Satanás, en el centro, en el corazón de Satanás. ¿A causa de qué?
a causa de tus múltiples contrataciones. ¿Qué es eso? Algunos teólogos hacen unas explicaciones ahí. A causa de sus múltiples actividades, de sus múltiples responsabilidades, de sus múltiples... algunos interpretan esta palabra como sus múltiples violencias también. Sus múltiples violencias. Pareciera que él tendría cierta responsabilidad, pero había algo que lo impulsaba a ser violento de repente. Algunos teólogos traducen estas contrataciones como acciones violentas. Fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué quiere decir? Fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad viene del griego anomos. Nomos. En griego es sin. Nomos es ley. Sin ley. ¿De acuerdo? ¿Qué está diciendo acá? Que se llenó su corazón, que no le importaba la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. ¿De acuerdo? La ley de Dios. Y pecaste. Pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura. La hermosura lo llevó también a eso. Y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Se dan cuenta? Hay cierta relación con algo de violencia. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y de ahí podríamos asumir que esa belleza se deforma. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Ya? Ahí hay como que una transición entre algo de Satanás y algo de hombre, ¿no? Del rey. Del rey, porque está haciendo referencia a un rey real, ¿de acuerdo? Pero lo entendemos como que está hablando en un momento del mismo Satanás, de su creación y todo. En Isaías 14 ya vamos a encontrar su accionar, ¿no? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué lo impulsó a pecar, a desobedecer, a rebelarse? ¿No? Ese orgullo. Pecado de Satanás es el orgullo. Ojo, pecado de Satanás, orgullo. Y ese orgullo lo proyecta en el hombre. Por eso que cuando hay que tratar con un hombre en consejería bíblica, hay que tratar de frente el orgullo. De frente el orgullo. ¿Ya? 14, 12, 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí está. Ese es su nombre antes de caer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, o sea, los ángeles de Dios, levantaré mi trono. No dice en ninguna parte que Satanás quiere ser más que Dios. En ninguna parte se entiende esto, que él quiere ser más que Dios. Dice, levantaré mi trono. O sea, voy a subir donde está Dios y al costado voy a estar yo. ¿Por qué? Porque Satanás es un ángel, es un ser creado, no puede estar por encima de Dios. Espero que quede claro eso. Es un ser creado. Sobre las alturas de las nubes, y que en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, igual al Altísimo, no más que el Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo que es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y hay otra transición, ¿no? Entre Satanás, su maldad, ¿no? Que aprisiona a alguien, no lo quiere soltar, no lo suelta, solamente con la obra de Dios alguien puede salir de ahí. Por eso que hay personas que incluso han hecho pacto con Satanás, y el Señor los ha rescatado de ahí y son un gran testimonio ahora. ¿De acuerdo? Entonces, acá vemos una transición, Satanás, hombre también, ¿no? Nuevamente. ¿Qué sacamos de este escrito? Que desea compartir la habitación de Dios, que estar con Dios, controlar las huestes celestiales. Él quería estar ahí en las estrellas de Dios. Desea controlar al pueblo de Dios. Desea recibir la gloria que solo Dios le pertenece. Desea poseer el poder y la autoridad del Altísimo. Es el falsificador por excelencia. Ese es el punto. Es imitador, falsificador. Falsificador, todo lo que Dios hace, Él lo falsifica para mal y para conveniencia suya. Siempre, siempre. Por eso que a veces dice, oye, pero mira, yo encuentro también esto de la Trinidad en el hinduismo. Encuentro esto, por supuesto, y tendrías que llegar hasta Babel. ¿Por qué?
porque Satanás hace también esas cosas. Hace su Trinidad, hace su Cristo, hace su forma de recibir adoración. Él es imitador, es falsificador, ni siquiera imitador, es falsificador. ¿De acuerdo? Y lo que les mencioné, ¿no? Él tiene también sus falsos maestros, sus falsos profetas, sus falsos apóstoles, sus falsos predicadores y sus falsos milagros aparentes, ¿no? ¿Satanás hace milagros? Sí, por supuesto que sí. ¿Satanás hace milagros? Sí. ¿Te puede enriquecer Satanás? Sí. ¿Te puede dar fama y fortuna? Sí. Pero a un alto precio. La factura es alta. Tu alma. Génesis 3, 1 al 5. A ver, vamos a hacer un análisis rapidito acá. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la serpiente. Acá entendemos serpiente, serpiente. Pero cuando ya vemos la revelación completa, entendemos que esta serpiente, ya en el Apocalipsis, va a decir la serpiente antigua, haciendo referencia a Satanás. Entonces, así entendemos que esta serpiente es Satanás. Había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Ahí Satanás está cambiando la palabra de Dios. Dios no había dicho eso y la mujer le responde. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿no? Aumenta ahí para que no muráis. La mujer aumenta ahí. Y muchos teólogos, acá hay que ir pausado también y explicar para ustedes, otro plus, estudiosos de la palabra. Muchos teólogos dicen, ya la mujer aumentó, ya tiene el problema de la lengua, la mujer, de decir de más, etcétera, etcétera. No, no, no tanto es así, mis hermanos. Acordémonos que la indicación de no comer el fruto, si ustedes revisan Génesis, ¿no? Ahí la indicación de no comer el fruto le da a Adán. Adán es quien le transmite la orden, entendemos, a Eva. No lo dice la escritura, pero la indicación es para Adán. Cuando Dios hace a la mujer, se supone, entendemos que Adán le dice a la mujer. Y posiblemente Adán le dijo, mira, dice Dios que no comamos, porque el día que comamos vamos a morir. Así que mejor ni lo toques, ¿no? ¿Podríamos nosotros dar esa indicación también? Sí, por supuesto. Y la mujer lo entendió. Puede ser que este añadido sea una indicación más bien de Adán. ¿De acuerdo? Estamos haciendo exégesis, mis hermanos. Estamos interpretando la palabra de Dios para no hablar a veces cosas que de más, ¿no? Si hacemos una mala exégesis. Pero podría pasar eso, ¿de acuerdo? Entonces la mujer, por eso siempre entendemos, ¿no? Entonces, si la serpiente le está diciendo que puede comer, entonces ella que había dicho, oye, Adán, Adán, ¿dónde está Adán? Adán, ven, mira, ven, me está hablando acá la serpiente. Ella debió haber dependido de la autoridad de su esposo. Eso es lo que debió haber hecho. Por eso que cuando Dios llama a Adán, le toma cuentas a Adán. Y ya me estoy saliendo del carril, pero es importante este plus. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada. Adán no. Pues cuando Eva le lleva el fruto, le dice, mira, Adán, he mordido, he comido el fruto, toma tú también. Y Adán no objeta nada, Adán no fue engañado. Adán comió deliberadamente. ¿Ya? Bueno, es un tema amplio acá, no es el punto ahorita, pero lo que quiero resaltar es que acá en el punto 4, en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primera instancia, Satanás dice, pervierte lo que Dios había dicho, cambia, trastorna, niega, perdón, trastorna lo que Dios ha dicho, cambia, modifica, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué dice? Ya niega. Dios había dicho, moriréis. Y Satanás que dice, no, no vas a morir. Niega la palabra de Dios. Y no solamente lo niega, sino que hace una persuasión. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Dios había dicho eso? No. Ya está haciendo una promesa malintencionada para encaminar, para engañar, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Entonces la mujer dice, yo puedo ser como Dios, entonces yo como, voy a ser como Dios y voy a ser más que Adán. El pensamiento de la mujer también. Uy, hay mucha riqueza acá, mis hermanos, así que no nos vamos a detener tanto acá. Dios quiere que hagamos otro día un estudio de esto, pero el punto es ese. Satanás cambia la palabra de Dios, niega la palabra de Dios, pervierte la palabra de Dios. Eso hace Satanás. Por eso que es importante, ¿no? Y qué bueno que Dios nos haya dejado su palabra escrita. Qué bueno.
Porque si no tuviéramos la palabra de Dios, tengan la plena seguridad que Satanás, como lo hace ahora con filosofías de hombres, nos engañaría facilito, pues hermano. Pero gracias a Dios que nos dejó su palabra. Gracias a Dios. Nos dio su palabra, la preservó para que tú la tengas completita. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No solamente el diablo es mentiroso, es padre de mentira, o sea, es padre de mentira. Y mira, en este único versículo, mis hermanos, hay un énfasis, hay un énfasis tremendo en cuanto a la verdad y la mentira. Y esto es clarísimo. Y así uno discrimina quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Quién dice? Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, quieren cumplir de su padre el diablo. Eso quieren hacer ustedes. Eso quiere, y él ha sido homicida, es asesino desde el principio. ¿Por qué lo dice? Ahorita le voy a explicar. No ha permanecido en la verdad, se volvió mentiroso, porque no hay verdad en él. ¿Por qué no hay verdad? Porque no está Dios en su corazón. Porque Dios es verdad. Dios es verdad. Hay otro versículo que dice el espíritu de verdad. Y el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? Dios es verdad. Y no está Dios en el ser de Satanás, no está Dios. Por ende, no puede permanecer porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, cuando él habla, ya de por sí lo que esté diciendo es mentira. Porque es mentiroso. Dice, el diablo es mentiroso. No, no solamente es mentiroso. Es padre de mentira. Es padre de mentira. O sea, y esto nos ayuda cuando veamos la batalla espiritual, la lucha espiritual. Ahí vamos a entender un poquito, si el Señor lo permite, vamos a entender, por ejemplo, eso de, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿no? Al endemoniado, ¿no? Al que está endemoniado, le dice, ¿tú cómo te llamas? Dime tu nombre, en el nombre de Jesús, ¿no? Y quieren hablar con el demonio. Pueden hablar con el demonio, mis hermanos. No pueden hablar con demonios. Un creyente no puede hablar con demonios, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Primero Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, no obedece y no ama a su hermano, no es de Dios. Simple y sencillo. Juan lo pone así, en blanco y negro, mis hermanos. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Obedeces? ¿Amas a tu hermano? Y cuando dice amas a tu hermano, no está refiriéndose a tu hermano de sangre, a tu hermano de familiar, no solamente se está refiriendo a tu prójimo, al que tienes cerca. ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus vecinos? ¿Amas a tus jefes? A eso se refiere. Amas a tus enemigos también, pero acá es sencillo. ¿Obedeces y amas a todos los que están en tu entorno? Bueno, a veces el hermanito me llega y me cae chinche, esta hermana no me cae, este hermanito pregunta tonterías, la otra hermanita comenta tonterías, no, aburrido, esto no me gusta, reniegan del hermano, no tienen paciencia. Y ahí ya no estás amando a tu hermano. Y encima desobedeces o vives totalmente al margen de la palabra de Dios, eres hijo del diablo. Confirmado. Ahí está. Un pequeño test bíblico. Y también ahí, 2 versículos más adelante va a decir, no como Caín, que era del maligno. Caín era del maligno. Caín era de Satanás y mató a su hermano. Por eso que arriba el Señor Jesús va a decir aquí, él ha sido homicida desde el principio. Así es. Impulsó a Caín. Lo sedujo, lo enamoró, usó sus malas emociones, su envidia, usó todo eso, su decepción, todas esas malas emociones y lo usó y mató a su hermano. ¿La culpa es del diablo? No, la culpa es de Caín. Es responsabilidad de Caín. Pero Caín era del maligno. Porque incluso el mismo Dios le advierte, oye, ten cuidado, mira, el pecado está dispuesto a saltar en cualquier momento sobre ti. ¿Y el que hace? No le importa lo que dice Dios y va y mata a su hermano. Ahí está.
Este es un versículo interesante, siempre lo mencionamos. Y él, o sea, el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así es, Cristo. Si Cristo está en tu corazón, ya no estás muerto, estás vivo, tienes vida eterna. Si Cristo no te ha rendido tu vida al señorío de Cristo, vives como te da la gana, no, eres hijo del diablo y estás perdido y condenado a una eternidad sin Dios, a un castigo eterno. Ni te lo imaginas. ¿De acuerdo? Tomemos conciencia de eso. Eso es lo que dice. Pero en el versículo 2 dice lo siguiente. En los cuales, dice, o sea, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos pecadores, hombres naturales, apartados de Dios, rebeldes, contumaces, inicuos, injustos, impíos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la... Esto debe quedar marcado, hermanos. Ahí está la palabra de Dios, un versículo tremendo. ¿Seguimos la corriente del mundo los cristianos? Sí, mis hermanos, la iglesia, el mundo se ha metido a la iglesia. La iglesia ha metido el mundo a la iglesia. Hemos dejado que se filtre el mundo a la iglesia. Por eso que hacemos tantas cosas que son contrarias a Dios, porque nos hemos metido y esta corriente del mundo nos está llevando. Y a muchos creyentes también. Con la moda, sus costumbres, sus nuevos valores, etcétera, etcétera. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién controla esta corriente del mundo? ¿Quién está sobre este tiempo, sobre este espacio? Dice que el príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? De Satanás. Del Satanás. De Satanás está hablando. ¿Qué más dice? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y lo he puesto con rojo porque este opera en el griego es energeo, de donde viene la palabra energía. Quien te energiza al inconverso, en este caso, es el mismo Satanás. El que le da esa energía para vivir desobedientemente es el mismo Satanás. Ah, ¿la culpa es de Satanás? No, la culpa es del hombre. Pero Satanás lo está empujando. Por supuesto que sí, porque no has querido vivir obedeciendo a Cristo. No has querido rendirle tu vida. Porque más te gusta la oscuridad que la luz. Por eso que Satanás es facilito que te des energía para que vivas pecando. Por eso que es fácil que una persona en el mundo, de hoy, válgame la expresión, mis hermanos, esto es bastante popular. Oye, pícame con 2 chelas, ¿no? Pícame con 2 chelas. Le ponen 2 chelas y dice, no para hasta el día siguiente. Borracho. Y hablando de borracho, tendríamos que hablar del alcohólico, tendríamos que hablar del fornicario, tendríamos que hablar del adúltero, tendríamos que hablar del envidioso, tendríamos que hablar de toda esa gente. ¿Y quién los empuja a su motor? Satanás está dándoles esa energía. ¿La culpa es de Satanás? No, la culpa es del hombre. Filipenses 2:13, mis hermanos, es la contraparte. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En nosotros los creyentes, la palabra produce es lo mismo, energeo, ¿ya? Es como si dijéramos, porque Dios en vosotros opera, ¿no? Energiza para que ustedes quieran y hagan por su buena voluntad. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice, pero Dios usa esa energía en nuestro. Pero ¿qué pasa si el hermano es ocioso? Le gustan las cosas del mundo, se divierte con las cosas del mundo. ¿Qué pasa si el hermano no lee su Biblia, no estudia la Biblia, no realiza estudios bíblicos? ¿Qué pasa con ese hermano? Es un tibio, pues, hermano. El Señor lo empuja. A mí vuelvo a repetir, en la oración antes de la clase, comentaba que hay hermanitas que me llaman al día siguiente, a veces, hermano, disculpe, me quedé dormida, ya no entré a la clase porque me quedé dormida. Y yo me río, hermana, no se preocupe, ¿no? Pero en realidad hay una fuerza detrás que no quiere que esté en la clase. Porque si tú comparas, ha habido veces que tú has venido cansado del trabajo esperando tu cama nada más para dormir y te has quedado viendo televisión hasta la madrugada. ¿Sí o no? Pero cuando es la cosa del Señor, ¿por qué las personas se duermen en las iglesias? ¿Por qué se duermen en las iglesias, en las congregaciones? ¿Por qué se duermen cuando están congregados ahí? Está el predicador hablando y ya el predicador habla fuerte como para que los hermanos no se duerman. Y el hermanito y la hermanita, dormidos. Dormidos pero profundamente. El hermano
el costado, la hermanita del costado, o el esposo o la esposa, ¿no? Tiene que estar tocándole, ¿no? Tiene que estar codeándole, ¿no? El esposo a veces, ¿no? O la esposa, ¿no? Va codeándolo. Se vuelven a ir, se vuelven a ir. Ese es un síntoma, mis hermanos, de debilidad espiritual. Tú estás así, es un síntoma de debilidad espiritual. Necesitas fortalecerte en el Señor, disciplinarte, guerrear, pelear, pero no en tu fuerza, sino en las fuerzas del Señor. ¿De acuerdo? Ese es había un brujo que se reunía con otros brujos para orar, dice que para que los creyentes se duerman en las iglesias. Oraban a Satanás para que se duerman los creyentes en las iglesias. Si vamos a orar, estamos orando para que los hermanos vayan a la iglesia, las personas se vayan a la iglesia, se duerman. ¿No? Ellos le llamaban espíritu de estupor, le decían, espíritu de estupor, para que un espíritu de estupor los duerma. Decían. O sea, hay cosas que se manifiestan en el mundo exterior, mis hermanos, pero son bastante espirituales, bastante espirituales. El mundo invisible de maldad se refleja. Por ejemplo, uno ve un delincuente, un malviviente, con una pistola, que con una pistola se cree poderoso y le dispara así, con sangre fría a otra persona, simplemente porque lo quiere matar. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay todas unas fuerzas demoníacas detrás. Pero la responsabilidad siempre es del hombre. ¿Por qué? ¿Cómo puedo frenar? Entonces, ¿cómo un inconverso puede frenar eso? ¿Puede frenar eso, hermano? ¿Un inconverso? Sí puede frenarlo. Hay personas que lo frenan con tres motivos, con tres formas. Lo pueden frenar. Uno es la moral. Si esa persona tiene una buena moral, dice, oye, esto que estoy haciendo está mal, no está bien. Y esa moral le puede ayudar, lo que nosotros llamamos conciencia también. El otro punto que puede frenar eso son los sentimientos. A veces los sentimientos que lo usamos normalmente desenfrenadamente, que no lo podemos controlar y ahí nos desbarrancamos en el pecado, esas emociones también pueden decir, oye, pero ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a engañar a mi esposa? ¿No? ¿Cómo voy a cometer esta infidelidad a mi esposa? ¿Cómo voy a llegar a besar a mis hijos, a mis hijas, si estoy con otra mujer que no es su madre? Y esa emoción lo frena, puede ser, ¿no? Y lo otro es a ver, se me fue, ahorita me acuerdo. Pero básicamente la moral, los sentimientos y el temor al castigo. El temor al castigo. Eso frena también. Esas tres cosas en el hombre natural puede frenar pecar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece, compadre? ¿No? Están reunidos ahí, 3, 4 personas, están solos ahí. Y dice, oye, yo tengo acá marihuana, ¿no? Tengo marihuana, tengo drogas, vamos a drogarnos. Y uno de ellos, ¿no? Dice, bueno, pero al costado, pues, ahí viven policías. Van a oler y van a venir a tocar la puerta, van a llevar serenajo y nos van a llevar a la cárcel. Y ese temor al castigo lo frena. Cuando ya el pecado ya y la forma y le has cedido todo ese terreno, esa energía para que Satanás te mande al pecado, te empuje al pecado, ya ninguna de las tres importa. Por eso que una persona puede dispararle a otra, pues no importa, me voy a la cárcel, te maté, pues me voy a la cárcel. Ya no le importa, no tiene moral, no tiene temor y no tiene sentimientos, es un desalmado. ¿Te das cuenta? Espero me estés entendiendo, mis hermanos. Esta es una clase, pero tremenda, magistral. Acá, Primera de Juan 2:16 dice, y esas son las cosas que no debemos tener en cuenta, ¿no? Los deseos de la carne, tengan cuidado con los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta es una estrategia satánica. Y el apóstol Juan nos da esto. Esto viene del mundo, operado directamente del mismo Satanás. Lucas 4, del 11 al 13, dice las piedras en pan. O sea, cuando el Señor Jesús fue tentado, ¿no? Esta es la tentación, Lucas 4, dice la tentación de la carne, ¿no? Que dice, convierte las piedras en pan. La del Señor que tenía hambre, 40 días ayunando, por supuesto que sí. Quería comer. ¿Podía haberlo hecho? Sí, pero hubiera usado su capacidad como Dios para hacer pan y esa no era su misión. Estaba en su condición de hombre. ¿De acuerdo? ¿Pudo haber caído esta tentación? Sí. Los deseos de los ojos, ¿no? Dice que Satanás le mostró los reinos, ¿no? Las riquezas, ¿cómo lo ha hecho Satanás? Y se lo ofreció.
y con el descaro que solamente Satanás tiene, ¿no? Y le dijo, si postrado me adoras, te doy todo eso. Por eso que los reinos de este mundo están bajo el gobierno satánico, demoníaco. Y la vanagloria de la vida es esa vanagloria que, bueno, yo soy, pues, ¿no? Yo, claro, pues la fama, yo sé, pues, ¿no? Ah, entonces lo sube al pináculo, tírate, pues te tiras y van a venir los ángeles y todo te van a ver, porque esta es una profecía, ¿no? Dice el Salmo 91, y Satanás le menciona el Salmo 91, y el Señor Jesús pudo haber caído en esa tentación, ¿no? Pensando humanamente, y hubiera dicho, si me cae, me tiro, vienen los ángeles y todo el mundo me va a ver, y ahí se va a hacer y me van a creer, ¿no? Es una tremenda tentación. Esa es la estrategia satánica, mis hermanos, que usó con Eva, que usó con Acán, con David. Esa estrategia Satanás la usa esa es una estrategia, o sea, nosotros tenemos que estar atentos a esa estrategia satánica. Como digo, no es tan original Satanás, pero esa estrategia le funciona. Deseos de la carne. Eva, ¿qué vio? Eva codició. Codició. Eso está en Génesis 3, después lo pueden revisar. Codició. ¿No? Y deseo de los ojos. Vio que el fruto era bueno, dijo. ¿Y qué más dijo? Y el Satanás le dijo, para que sepas el bien y el mal vas a ser como Dios. Ah, dijo Eva, ¿no? La vanagloria de vida. Yo quiero ser como Dios. Y ¡pum! Se desbarrancó y nos desbarrancamos todos con Adán y Eva. Acán, ¿no? El que está en la historia con Josué 7, si mal no recuerdo. Acán era un soldado, había robado unas túnicas, unas ropas, unos lingotes ahí de oro, de plata, y lo había enterrado, ¿no? Entonces dice que Acán cuenta su historia y lo deseó igualito. La carne, ¿no? Codició. Dijo, uy, yo esto estaba acá, este me la llevo, dijo, para mí solito, y se lo fue, se lo escondió en su carpa. Vio también, lo dice en la escritura, vio y codició. Y obviamente la acción de tomar, ¿no? Codició y ¡pum! Se lo llevó. David, ¿no? Este es un clásico, mis hermanos, ¿no? Porque David, ¿no? David estaba paseando, ahí es concupiscencia, ¿ya? La palabra ahí es concupiscencia, ¿ya? David estaba paseando, ¿no? Y vio en su carne, vio. ¿A quién? A Betsabé, que se estaba bañando. ¿Vio? ¿Y qué más hizo? La mandó a traer. Codició, vio, codició y tomó. Tomó. Se acabó el asunto. Igualito. Y cayó en los tres. En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Y eso lo llevó trágicamente a una serie de malas consecuencias. Entonces, ya al inicio mencioné los dos extremos. El diablo no existe y la fascinación por la oscuridad, ¿no? Esos son los extremos que hay que evitar, ¿no? Pensar de que el diablo no existe. Por eso que la gente lee Harry Potter, lee cosas, ve películas donde se habla hechizos en lenguaje en sánscrito o en otros idiomas antiguos o lenguas muertas, que son conjuros reales, demoníacos, satánicos, de brujería, ¿ya? Y entonces se comienzan a fascinar con este mundo. Por eso leen vampiros, leen Drácula, leen demonios, leen libros extraños, ¿ya? Y dentro de ellos, por ejemplo, como este libro, ¿no? Así buscando en imágenes, encontré este libro. Y yo tendría pues 14 años, y siempre me ha gustado la lectura, y justo comencé a hojear unos libros, me acuerdo, con unas librerías antiguas que vendían libros viejos, y me fui a chequear, ¿no? En el centro de la ciudad, y estaba viendo, ¿no? Cuando había en el centro de la ciudad, tal libros estaban ahí por 2 de mayo, lo que se acordarán. Comencé a chequear, y encontré los trucos de magia. ¿Cómo se hacían los trucos de magia? O sea, cómo esa que parecía que le cortaban por la mitad, cómo parecía que la estiraban, todos esos truquitos estaban ahí. Y por eso me compré el libro. Y pasaron los años, hermano, y lo conservaba, y lo conservaba, y lo conservaba, hasta que yo conocí al Señor, conocí la verdad, y el libro ya me comenzó a llamar la atención de mala forma, ¿no? Algo está mal. Y ustedes se dan cuenta, hay un demonio ahí. Hay un demonio, hay una viuda negra, hay un murciélago, hay una calavera, un búho, hay una muerte. O sea, todo este libro es demoníaco. Y lo comencé a revisar bien y había, por ejemplo, las hierbas que eran buenas para la salud, etcétera, etcétera. Pero había otras, después un bloque bastante grueso, porque es un libro grueso
donde se enseñaba a hacer conjuros, amarres, qué tenías que hacer, qué día, el solsticio, la sangre de la paloma, toda la cochinada, mis hermanos. Y yo era creyente, lo destruí, lo destruí. ¿Ya? Así que hay que evitar eso, porque muchas personas lo hacen por ignorancia, por desconocimiento, ¿no? Lo de las hermanitas que conversan del día rojo, por el cuarzo, etcétera, etcétera. Todas esas tonterías que son del mundo y son peligrosísimas, hermanos. Son pequeñas herramientas que maneja el diablo y los demonios para derivar tu fe, para distraer tu fe, para cambiar tu fe o vivir en maldición. Te saca del camino, ¿ya? Entonces, le prohíben ya a Satanás volver al cielo, es expulsado, es maldecido en el Edén, ¿no? Dios maldice a Satanás, a la serpiente la maldice. Ahí está en Génesis 3, 14, 15. ¿Qué más? Es juzgado en la cruz, ¿no? El Señor Jesús va a decir, ahora es el juicio de este mundo como sistema demoníaco satánico, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está operando ahora, está operando, pero ya no más. En la cruz se acabó eso. En la cruz se acabó eso. Ahora, ojo con este dato. Muchos dicen, muchos predicadores, yo lo he escuchado también, ya Satanás ha sido vencido en la cruz, hermano, ya no hay nada que demonios, posesión demoníaca, eso ya no existe, ya Satanás ha sido vencido en la cruz. ¿Ha sido vencido en la cruz? Sí, pero todavía Satanás no ha cumplido su juicio todavía, su juicio final. Está libre todavía y está por ahí buscando llevarse a la mayor cantidad de almas al infierno con él. Con él. Ese es su trabajo. Está en una guerrilla de los últimos tiempos, ¿no? Cuando veamos demonios, la próxima clase, Dios mediante, el próximo paso, vamos a ver cómo le van a decir al Señor Jesús, pero ¿por qué has venido? Ya me quieres mandar al abismo. ¿Por qué me quieres mandar al abismo tan rápido? Sabían a dónde iban a ir, pero todavía querían estar acá, haciendo de las suyas. ¿Ya? Ojo con eso, no hay que ser ingenuos. Ya es anulado, eso sí hay que entender, es anulado, ¿ya? Ya, ahí está, en el anterior pasaje bíblico, lean el versículo siguiente, ahí dice, ¿no? Para que tenía el reino de la muerte, con el cual tenía atemorizado incluso a los creyentes. Por eso que un creyente que tiene miedo a la muerte es por no haber entendido este versículo. Ya se ha anulado, así que por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí está, otro versículo, ¿de acuerdo? Ahí está el versículo, ese es el versículo, ¿ya? Ahí está, destruyó el imperio de la muerte. Cerca del fin de la tribulación se le prohíbe la entrada al cielo, ¿no? Es expulsado, Satanás, fuera de acá, ¿no? Lo expulsan. Es asignado al abismo durante el milenio, es encerrado. Satanás es encerrado por 1000 años en el abismo, en el tártaro, ¿ya? Ahí en el tártaro, en el abismo va a ser encadenado y encerrado por 1000 años Satanás. Después lo va a ser liberado y después va a hacer su juicio, ¿no? Y ahí es donde ya completa la historia de Satanás. Lanzado al lago de fuego por la eternidad. ¿De acuerdo? El lago de fuego, el infierno. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿De acuerdo? Eso dice la palabra de Dios. Ahí recién Satanás va al lago de fuego, al infierno. Ojo con ese dato, ¿por qué? Porque tenemos la idea de que Satanás está en el infierno, o está en el Hades, o está en el Seol, o está en el abismo, en el Tártaro, o está en el infierno como lago de fuego. No, el lago de fuego es para el fin de los tiempos. Y apartados de mí, ¿no? Vayan al lago de fuego preparado para Satanás y los ángeles, dice Mateo, ¿no? Mateo 25. Dice, apartados de mí, vayan al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. El lago de fuego, hermano, no ha sido preparado para el hombre. El lago de fuego ha sido preparado para Satanás y sus demonios. Pero el hombre está perdido sin Dios. El hombre está perdido si no ha rendido su vida a Cristo. El hombre está perdido si cree que es cristiano porque asiste a una iglesia cristiana y ya es salvo. No, tiene que rendirle su vida al Señor Jesucristo y que su corazón sea transformado por el Espíritu Santo en una santificación progresiva. Así tiene que ser.
¿De acuerdo? Y mire qué curioso, porque el lago de fuego no es inaugurado por Satanás ni por los demonios. Es inaugurado por dos hombres, por la bestia y por el falso profeta. Y ahí van a terminar, y ahí termina la muerte y todos. Muy bien, mis hermanos. Ahí están las tareas, las actividades que tienen que realizar. Ustedes ya lo saben. Y también, recapitulando un poquito, ahí no es todo, pero es un pequeño resumen, 4 puntos. Satanás es un enemigo real. Es enemigo de Dios, es enemigo de sus hijos, de nosotros, los creyentes. Ataca sus planes, sus propósitos, los ministerios, las iglesias. Así ataca, así opera. Tiene toda una estrategia demoníaca satánica a nivel mundial. Y Satanás usa el mundo y la carne. Esas son, si nosotros tenemos 3 enemigos, ¿de acuerdo? Satanás, los demonios, el mundo y la carne, ¿sí o no? Pero Satanás usa toda esa maquinaria, ¿no? Del mundo, la seducción, la sensualidad, el placer, los vicios, todo lo que te puede seducir para cautivarte y traerte a condenación. Y a veces no necesitas hacer mucho, porque solamente hinca tu carne, porque tu carne quiere esto. Tu carne busca esto. ¿Por qué? Porque el pecado mora en ti. Si no tienes a Dios, a Cristo en tu corazón, ya lo expliqué ya. Ni la moral, ni los sentimientos, ni el temor al castigo lo van a frenar. Te vas igual, no te importa el castigo. Hay personas que dicen, yo soy así, pues miré el infierno, pues, ¿cuál es tu problema? Te vas a decir, tú me voy yo. No entienden lo que es el infierno. No entienden lo que es el castigo. ¿Y saben cuál es lo lamentable, mis hermanos? Y discúlpenme que haga un paréntesis porque hasta ahorita sale otro plus. Es lo siguiente. Dice la palabra que el que siembra para la carne, Gálatas, ¿qué dice? Cosecha corrupción. El que siembra para la carne cosecha corrupción. Dice que el que vive en las cosas de la carne, lo que le espera es la muerte. ¿Y saben cuál es el problema, mis hermanos? Yo he visto la poca o la mucha experiencia que tengo en este tiempo, ver personas que viven apartados de Dios y cómo sufren las consecuencias. Porque sufren las consecuencias. Y a veces personas que han tenido un mal vivir y, ¿no? Llámese mal vivir de repente abortos, borrachera, drogadicción, todas las cosas que se hacen en el mundo, ¿no? Terribles. Y se hacen cristianos. Y hay un sufrimiento a veces de las consecuencias de esa vida. Muchas veces así. Y peor todavía, cuando ves un inconverso, ¿no? Que toda su vida ha vivido mal, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, personas que han tratado mal a sus hijos, han sido delincuentes, los han maltratado, no les ha importado su hogar y acercarse, ¿no? Ancianitos. Ancianitos. Una vez tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con un ancianito. Y me dice, estoy solo, me siento solo, mis hijos no me quieren, me duele esto, tengo presión, tengo diabetes, tengo mis huesos, tengo reumatismo, estoy mal, a veces quiero morir, me dice, pero ni siquiera tengo el valor de matarme. O sea, comienzan a vivir un infierno. Esa es la corrupción que cosechan. Personas a veces que han vivido su vida mal vivir, libertinamente, han muerto calavéricamente, ¿no? Se han chupado la diabetes. O sea, tú veías ya no es un humano, no es un ser humano, ¿no? Y con tubos por acá, con tubos por acá, o sea, una, una persona un humano que pesa 35 kilos, hermano, una persona adulta de 60 años que pesa 35 kilos, esperando la muerte que no llega. Todo eso se puede ahorrar, todo eso se puede evitar rindiendo la vida a Cristo, mis hermanos. Creo que voy a compartir este video con todos porque ya se ha vuelto evangelístico, porque es una gran verdad. Por eso que yo hasta los obligo, los presiono, caigo cargoso, para que ustedes aprendan esto, mis hermanos.
¿Cuánto me gustaría que todos vengan a aprender esto? Se pueden evitar esas cosas. Se pueden evitar todos la gente quiere morirse y no espera la muerte y la muerte no viene. ¿Y se acuerdan del primer viejito que les dije que intercambié palabras? Cuando se fue, el que lo estaba atendiendo porque estábamos en un local, nos dijo, oye, ese que está conversando contigo, cuando ha sido muchacho, ha sido el más ranqueado de los rateros, me dijo. El más ranqueado, ha tenido plata, ha tenido mujeres, se ha drogado, ha cerrado cantinas, y miren ahora cómo lo ves, ¿no? Y cómo vemos que la palabra se cumple, que el que siembra para la carne cosecha corrupción, enfermedad. Qué bueno fuera ya. ¿Y saben qué va después, mis hermanos? Que esa persona se va a una eternidad sin Dios, se va al lago de fuego. Que nadie, tú puedes haber tenido tu peor pesadilla o puedes haber visto la cosa más terrible de los castigos y nada de eso se compara al infierno. La gente dice, ya, me voy al infierno, que te vayas al infierno. Y no saben lo que hablan. Es terrible, mis hermanos. Eso es terrible. Muchos creyentes se han convertido, y espero que se hayan convertido realmente por temor al infierno. Cuando han entendido poquito sobre el infierno, se han convertido por temor al infierno. Pero ese no es el llamado al hombre. El llamado al hombre no es, no quiero ir al infierno, me voy con Dios, con Cristo. No, esa no es el llamado correcto. El llamado correcto es que Dios te ama. Y porque te ama y te ha amado antes de la fundación del mundo, envía a su Hijo a morir en una cruz, mostrándote su amor en aquella cruz. Nuestro Señor Jesucristo pagando el precio que tú y yo no podíamos pagar, el Señor lo paga y por ese amor. Y por ese amor, y por esa redención, y por esa salvación gratuita que ahora te es gratis a ti y a mí, es que debemos venir a Cristo, por ese amor. Para cuando nos abracemos con nuestro Señor, sintamos ese amor. Y no pensar que, ay, estoy en el cielo, uy, me libré del infierno, ¿no? Qué terrible estar en el cielo y decir, uy, me libré del infierno. No, tú tienes que entender que estás en el cielo porque quieres abrazar a tu Señor y llorar con Él por lo que sufres hoy, por lo que sufres hoy, por lo que pasas hoy, por lo que sufres por Él. Y la oposición cada vez es más fuerte. Pero esa es la vida de creyente, mis hermanos. Pero no hay ningún sufrimiento en esta tierra comparado con estar con tu Señor en el cielo por la eternidad. Acuérdate de eso. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.